Amazing Facts presenta Descubriendo el Apocalipsis. Tu vida nunca será igual. El rapto secreto del Apocalipsis. ¿Me escuchan? ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, hay en el cristianismo varias enseñanzas en cuanto a lo que va a acontecer en el final. Y una de las más comunes que enseñan es el concepto del rapto secreto. De que Cristo viene como un ladrón en la noche, calladito, a llevarse a la iglesia cristiana. Y se los va a llevar para el cielo. Y allá van a estar 7 años. Después de 7 años va a volver y se va a llevar al pueblo judío o aquellos que se quedaron. Y va a ver, o sea, presenta lo que se considera como una segunda oportunidad. La pregunta, ¿esa enseñanza es bíblica? ¿O cuando Cristo viene, Cristo viene? Eso es lo que vamos a estudiar esta noche. Vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 24. Yo siento que ustedes no me escuchan. El micrófono, si no está, por favor, súbemelo. Vayan a Mateo capítulo 24. Y vamos a empezar en el versículo 35. 1, 2. Mateo capítulo 24, dice así. Mateo capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. ¿Qué más estaban haciendo? Casándose y dándose en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo. El uno será tomado y el otro será. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será. Oremos. Padre Santo que moras en los cielos, gracias por el bello privilegio de poder estar aquí y ser testigos de este magno evento que es cuando te entregan tu vida, Padre. Ahora venimos a abrir tu santa palabra y a estudiar este tema tan y tan importante, tan y tan vital, porque es uno de los engaños más grandes que están corriendo por ahí. Ayúdanos, Padre, que sea tu palabra la que nos dirige y nos guíe en todo momento. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Acuérdense que hemos dicho... Desde el primer día establecimos una regla. Aquí yo no puedo venir a hablar lo que a mí me da la gana. ¿Están conmigo? ¿Alguien necesita una Biblia? Una Biblia ya para la joven. 2, 3. ¿Alguien más? Allá arriba necesitan Biblia. ¿No? Perfecto. 4 Biblias, por favor. Entonces, yo no puedo venir aquí a hablar lo que yo quiera, ni lo que yo crea, ni lo que yo pienso que es correcto. Yo tengo que hablar y enseñar y predicar solamente lo que dice aquí. Porque si no, ¿qué me va a pasar según Apocalipsis capítulo 22? Las plagas de Apocalipsis 16 me van a caer encima. Aquel que añade o aquel que quite de la palabra de Dios, específicamente del libro de Apocalipsis. Y mi nombre va a ser ¿qué? Borrado. Vimos 12 personas que sus nombres fueron escritos hoy en el libro de la vida. ¿Ven? Pero... si por alguna razón yo tratara y me creyera eso, mi nombre va a ser borrado. Y yo definitivamente que no quiero que las plagas me caigan encima. Y ni tampoco me quiero perder el reino de los cielos. Amén. Entonces, ¿por qué es que hay tantas teorías diferentes? Si hay una sola Biblia, si hay solamente un Señor, si hay solamente una palabra, si hay solamente una iglesia, ¿por qué hay tantas diferentes? Allá lo hablamos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 16 y 17. Pedro, hablando de Pablo, en casi todas sus cartas, donde habla de estas cosas, aun cuando entre ellas hay algunas que son difíciles de entender y que los ignorantes e inconstantes tuercen. ¿Qué hacen con la palabra de Dios? Hablando de los escritos de Pablo, y sigue diciendo Pedro, como hacen también con las otras escrituras, para su propia perdición. Pero ustedes, amados hermanos, que ya saben todo esto, o sea, ustedes que ya saben que hay gente que tuerce la palabra de Dios, ¿qué pasa? Cuídense de no ser arrastrados por el error de esos malvados. Hoy vamos a hablar de uno de los errores y hoy es un ejemplo perfecto
de que la mayoría del cristianismo se está creyendo esto de un rapto secreto. La mayoría de las iglesias se están creyendo esto. ¿Y qué más dice el hermano Pedro, el apóstol Pedro? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, ¿cuántas profecías? Ninguna profecía es de interpretación privada. Yo no puedo pararme aquí y decir lo que yo creo que dice la palabra de Dios. Yo tengo que confirmarlo con ella misma. Porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino por los santos hombres de Dios, que hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Acuérdense lo que le dije. Yo puedo agarrar un versículo y puede el versículo aparentar decir algo. Pero ¿cómo yo confirmo que ese versículo dice lo que yo creo que dice? ¿Cómo lo creo? Línea por línea, precepto por precepto, versículo por versículo. Tengo que confirmarlo en otras partes de la Biblia. Y hay versículos que aparecen que se contradicen. Parece que se contradicen, pero no se puede contradecir porque el autor es uno. Entonces, esos versículos que parece que están contradiciéndose con otros, quiere decir que o dos de las interpretaciones o las dos están mal o una está bien. Pero los dos no pueden estar bien. Entonces, ¿cómo confirmamos cuál versículo o cuál interpretación de ese versículo está correcto? Me lo tiene que confirmar la palabra de Dios. Y entonces usted empieza a acumular la evidencia y acumular la evidencia y de momento usted dice, espérate. Lo que parece es que este versículo está bien confirmado y este otro está flojo, quiere decir que hay una mala interpretación aquí. Un ejemplo perfecto se los voy a dar ahora. Enseñan que Pedro es la roca. ¿Han escuchado eso? Según Mateo capítulo 16. Vamos allá, vamos a mirarle allá. Mateo 16. Versículo súper importante. Pedro es la roca. La pregunta es, ¿cuántos versículos en la Biblia dicen que Pedro es la roca? ¿Y cuántos versículos en la Biblia dicen que Cristo es la roca? Mateo capítulo 16, versículo 17. Entonces le respondió Jesús. Oigo las paginitas moviéndose, qué rico. Mateo capítulo 16, versículo 17. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, Pedro reconoció que Jesucristo era el Mesías, sino que mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Él no está diciendo tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré. Él está diciendo tú eres Pedro y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Amén. ¿Cómo lo confirmamos? El nombre mismo lo dice. ¿Qué significa Pedro en griego? Petros, piedra. ¿Qué significa roca? Petra, boulder, roca inmensa. ¿Qué le está diciendo Cristo? Tú eres parte de esta iglesia. Tú eres una piedra, pero yo soy el fundamento de la iglesia. Amén. Dos versículos más abajo, si Pedro fuera hecho, ¿qué le dice Jesucristo a Pedro? Pedro tomando la parte diciendo a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de mí, ninguna manera que esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás. ¿Cómo es que lo vas a establecer una iglesia? Y dos versículos más abajo lo llama Satanás. Y no es que él era Satanás, es que estaba haciendo ¿qué? El trabajo de Satanás, porque Jesucristo tenía que morir. ¿Están conmigo? Búscame cuántos versículos en la Biblia, aparte de ese, vamos a agarrar ese. ¿Cuántos versículos en la Biblia aparte de ese dicen que Pedro es la roca? Adivinen cuántos. 0. ¿Cuántos versículos señalan a Cristo Jesús o a Dios como la roca? Más de 80. El peso de la evidencia. ¿Quién es la roca que está establecida en la iglesia? Cristo Jesús. Amén. Gloria sea el nombre de Dios por eso. El mismo Pedro lo confirma en sus propios escritos, que él dice que Jesucristo es la piedra angular, el fundamento de la iglesia. Amén. Eso es un ejemplo perfecto. Me emocioné, perdonen. Vamos a empezar ahora a entrar en el tema. La segunda venida de Jesucristo. ¿Cómo va a ser la segunda venida de Jesucristo? Vamos a volver a Mateo 24 y vamos a empezar a desglosar este concepto del ladrón en la noche. Lo que vamos a hacer es que vamos a mirar todos los versículos en la Biblia que hablan del ladrón en la noche y vamos a dejar que el contexto nos los explique. Porque un versículo sin contexto es un pretexto. Y vamos a ver cuán lejos podemos llegar con esto del ladrón en la noche. Volvemos a Mateo capítulo 24. Yo estaba sin energía esta tarde, muerto, pensaba que no me podía parar, pero gloria a Dios. Amén. Esto me emociona. Dice, versículo 42, estamos en Mateo 24. ¿Están conmigo? Amén. Después que habla de que uno será tomado y otro será dejado, eso lo vamos a mirar también, no se me duerman. Mateo 24, 42 dice así, velad pues porque no sabes a qué hora ha de venir. ¿Cuál es el contexto?
no saben cuándo vengo. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué haría? Velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora que no penséis. Ese es el primer versículo que habla de ¿qué? Del contexto de un ladrón. Pero vamos a seguir leyendo un poquito más abajo, porque me gustan los contextos. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa, para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que cuando sobre todos sus bienes le pondré. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que no espera, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será ¿qué? El lloro y el crujir. ¿Estaban preparados ellos? No, la parábola de los 25, del capítulo 25 habla de ¿cuántas vírgenes? 10. ¿Qué le pasó a las vírgenes? Se durmieron y de momento ¿quién llegó? El esposo llegó. Y la mitad no estaban preparadas. El capítulo 26 habla del juicio. Pregunta, ¿aquí está hablando de cómo viene el ladrón o aquí está hablando de cuándo viene el ladrón? No está hablando de la manera que viene, sino de cuándo viene el ladrón. No, porque si avisara lo vas a esperar con un bate. ¿Verdad? El ladrón no avisa, no está hablando que viene a robar calladito. Es cuando viene, cuando menos te lo esperes. Primer versículo, ¿están conmigo? Vamos al próximo versículo que habla del ladrón, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Me encanta cuando podemos usar la palabra de Dios y desglosar lo que mucha gente quiere hacer con la palabra de Dios y quieren cómo la gente está engañada. ¿Saben lo que pasa con esa teoría del rapto secreto? Que te hace pensar que tienes una segunda oportunidad. Que tú dices, bueno, cuando yo vea que mi esposa no está, que se la llevaron, pues entonces yo me voy a poner las pilas porque sé que Cristo vuelve en 7 años. Terrible eso. Terrible esa enseñanza. 12, capítulo 12, versículo 39. ¿Están ahí? Vamos a mirar el contexto nuevamente, capítulo 12, versículo 39 y 40. Pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Pues vosotros pues también estar preparados, porque la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Un versículo paralelo a lo que acabamos de leer. Nuevamente, ¿qué quiere decir que el ladrón qué? Que no avisa, no se sabe cuándo viene el ladrón. No es que el ladrón va a venir ahí ya brutal, sino cuándo viene el ladrón. Nadie sabe. No se sabe. Vamos a mirar otro versículo sabroso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahí no está hablando de nada calladito. Ahí está diciendo que todo el mundo está en paz y seguridad, y de momento, ¡boom! Destrucción repentina, como los dolores de una mujer encinta. Pregunta, ¿el bebé nace de cantazo? De momento usted está caminando y de momento, ¡pum!, se salió el bebé. No. ¿Hay qué? Contracciones, usted sabe, por ahí viene el muchacho o la muchacha. ¿Y usted qué tiene que hacer? Ir, ¿verdad? Prepararse y todo eso. Aquí no está hablando de eso. Entonces, vamos a seguir leyendo para ver. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de Dios e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no se duerma. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Si usted sabe que el ladrón viene, usted va a estar pendiente, va a estar velando. ¿Están conmigo? Versículo 7. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios,
habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animados unos a otros, edificados unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué está diciendo? Que la venida del Señor será como un ladrón en la noche, que ¿qué? Que no avisa. De momento todo el mundo, todo está bien, paz y seguridad. ¡Boom! Repentina destrucción. Viene Cristo cuando menos tú lo esperabas. ¿Están conmigo? Segunda de Pedro, capítulo 3. Un poquito más después. Segunda de Pedro. Nuestro hermano y apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a empezar en el versículo 10. Otro versículo que habla del ladrón en la noche. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. ¿Están ahí? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con grande... Eso no me suena a mí como que nadie se va a dar cuenta. Con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. La segunda venida del Señor va a ser una cosa increíble, una cosa espantosa para aquellos que no han aceptado el llamado, fabulosa para aquellos que lo han aceptado, pero esta tierra va a quemar. Aquí no está hablando nada de que ladrón en la noche que viene y se lleva la gente. Aquí está hablando cuando ese día venga, que nadie se lo está esperando. ¡Boom! Repentina destrucción. ¿Están conmigo? Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Aquí en ningún lado nos está dando ningún indicio de que la gente va a ser raptada de una manera secreta, invisible, y que usted está sentado y de momento, ¡pum!, se desaparece su esposa. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. ¿Están ahí? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Arrepiéntate, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahí no está más claro. Vendré como ladrón, y cuando viene como ladrón, ¿qué quiere decir? Que no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Están conmigo? Uno más, y el último, y el más que me gusta a mí. Apocalipsis capítulo 16, versículo 5. Este es el favorito mío, porque este es el que casi nadie que piensa en esto del ladrón de un rapto secreto se lee, porque casi siempre los que creen en el rapto secreto ignoran casi completamente el libro de Apocalipsis, porque piensan que el libro de Apocalipsis no le aplica a la iglesia, porque la iglesia no va a estar aquí. El libro de Apocalipsis del capítulo 5 para abajo le aplica a los judíos. Esa es la pensativa. No tenemos que preocuparnos, pero interesante lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. El capítulo trata sobre ¿qué? Las copas de la ira de Dios que van a ser derramadas sobre esta tierra justo antes de la venida del Señor. ¿Y qué dice el versículo 15? Entre medio de la sexta y la séptima copa. Y en la séptima copa ya viene Cristo Jesús. Mira lo que dice el versículo 15. Hablando Cristo mismo. He aquí que vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su... Una pregunta, si la iglesia no va a estar aquí durante este tiempo, ¿qué hace Cristo Jesús? Diciendo, vengo como ladrón, porque se supone que ya haya venido como ladrón. Aquí enseña claramente que Cristo no ha venido todavía como ladrón. Viene en camino, inclusive que dice que estaban desnudos. Ya nosotros sabemos lo que es la desnudez, el pecado, el que no está cubierto con la gracia, con la justicia, con los mantos, con la salvación de Cristo, no se salva. Eso es lo que dice el versículo 16 y 17, ahí viene Cristo Jesús de camino. Amén. ¿Está o no está eso bastante claro? Más claro no puede ser. Pregúntenle a una persona que diga eso, con amor, familia, ¿cómo es posible que no va a estar aquí si Cristo no ha venido todavía? Le dijo, vengo como ladrón entre medio de la sexta y la séptima plaga. ¿Están conmigo? Ahora, volvamos a Mateo 24. Vamos a ver la otra parte, tomado y dejado. Aquí también hay confusión. ¿Quiénes son los tomados? ¿Quiénes son los dejados? Los tomados, según esa enseñanza, los tomados son la iglesia cristiana, los que están hecho una profesión de fe
Vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, empezamos en el versículo 37. Amén. Dice, mas como en los días de ¿quién? De Noé. ¿Nos están dando un contexto? Sí. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento. Si hubiéramos tenido el seminario el mes completo, tengo un tema de cada uno. Comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento. Temas sabrosos. Y no aplican a la gente de afuera de la iglesia. Le está hablando a la iglesia. Por si acaso. Hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Y qué ocurrió? Y no entendieron. ¿Quién no entendió? No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también en la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dos mujeres moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. El concepto general del cristianismo general dice que van a ser tomados por el ladrón en la noche. Van a ser tomados y son dejados los demás, los judíos. Pero vamos a dejar que la Biblia nos explique quiénes son los que están tomados y quiénes son los que son dejados. Ya vimos que como ladrón en la noche no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver en cómo viene, sino que en cuándo viene, sino en cómo viene. Al revés, en cómo viene, sino cuándo viene. Amén. No tiene nada que ver eso. Es cuándo viene el ladrón. El ladrón viene sin avisar. No es en la manera que viene. Ahora, vamos a dejar que este mismo versículo nos explique algo. Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Versículo 39. Y no entendieron. Pregunta, ¿quién no entendió? Los que estaban comiendo y bebiendo, casándose y casamiento, no entendieron. ¿Y qué sucedió con ellos? No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. ¿A quién se llevó el diluvio? A los que no estaban preparándose. ¿Están conmigo? Primer contexto. ¿Están viendo esta cosa conmigo? Yo estoy loco. Lo estamos viendo. Gloria a Dios. Lucas capítulo 17. Vamos a ver otro versículo ahí. Lucas 17. No es lo que yo quiera que sea los dejados y los tomados. Es lo que me dice la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver evidencia contundente que los que son tomados no son las iglesias raptadas por Cristo por la noche como ladrón. Los que son tomados son los que son tomados por la destrucción. Y los dejados, Lucas capítulo 17. Ustedes están más rápido que yo. Lucas capítulo 17 y vamos a empezar en el versículo 24. Dice así. Porque como el relámpago que al fulgor resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su, como relámpago. Un ladrón no tiene un relámpago ni tira luces. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, escuchen esto, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlas, y el que en el campo asimismo no vuelva para atrás, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra será. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será. Y miren lo que dice aquí. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el campo, allí se juntará también las águilas. Pregunta. La pregunta es, ¿dónde quién?
Uno está tomado y el otro está dejado. Y la pregunta es, ¿dónde, Señor? ¿Está preguntando por los que fueron tomados o los que fueron dejados? Por los que fueron tomados. Porque los que fueron dejados están donde los dejaste. Pero los otros fueron ¿qué? Tomados. ¿Y a dónde están ellos, Señor? ¿Dónde están los que fueron tomados? Dice ahí, donde estuviese el cuerpo, allí se juntará también las águilas. ¿Están viendo eso? No hay que preguntar por los dejados, porque los dejados están donde los pusiste, donde los dejaste. ¿Dónde están los otros que fueron tomados? Vamos a seguir. Veo a algunos de ustedes escépticos todavía. Génesis capítulo 7, versículo 23. Vamos a Génesis. Abundancia de evidencia. Yo no puedo venir aquí con uno o dos versiculitos. Yo tengo que mostrarle todo lo que va a hablar la Biblia sobre esto. Génesis capítulo 7. ¡Ay! Se fue esto. Génesis capítulo 7, versículo 23. Hablando en el capítulo 7, ¿qué vino? ¿Qué vino en el capítulo 7? El diluvio. Y allá el contexto era como fue en los días de Noé. Génesis capítulo 7, versículo 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. ¿Y fueron qué? Raídos o arrancados o tomados de la tierra. ¿Y quién quedó? Quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Pregunta, ¿quiénes fueron tomados por la destrucción del diluvio? ¿Quiénes fueron tomados? Raídos, arrancados. ¿Quiénes? Los impíos. ¿Y quiénes quedaron? Noé y su familia. ¿Están conmigo? El concepto de que la iglesia va a ser tomada, no. En este contexto está hablando que tomado quiere decir tomado por la destrucción. Y quedaron los que sobrevivieron. ¿Están conmigo? Vamos a mirar más versículos, estamos calentando nada más. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, abundancia de versículos. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 y vamos a empezar en el versículo 24. La parábola del trigo y la cizaña. ¿Eres trigo o eres cizaña? Esa pregunta arde. Mateo capítulo 13 y vamos a empezar en el versículo 24. ¿Están conmigo? Dice ahí, le refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Ese fue el tema número 2. ¿Se acuerdan? ¿Dios creó al diablo? No. ¿Quién sembró la semilla en este mundo? El diablo. ¿Verdad? Versículo 37. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. ¿Quiénes son los segadores? Los ángeles. 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Mira lo que dice aquí. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Y lo echarán en el horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 43. Entonces, ¿qué? Entonces después que se recoge el trigo, la cizaña primero, después que se tira y se queman, después, ¿qué va a suceder? Entonces los justos resplandecerán como el sol y el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga para oír. ¿Están conmigo? Una pregunta. Apocalipsis habla de recoger esa siega, recoger la siega, ¿sí o no? Apocalipsis, vamos allá. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis 14, 14. Interesante que esto sucede justo después de la predicación del mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis capítulo 14,
Del 6 al 13 tenemos el mensaje de los tres ángeles, la última amonestación a la tierra, la última advertencia a la tierra antes de que Dios destruya esta tierra. Y mira lo que sucede justo después del final de la predicación del mensaje de los tres ángeles, versículo 14. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel que clamaba a gran voz, el que estaba sentado sobre la nube. ¿Y qué dijo ese ángel? Mete tú y ciega. ¿Por qué? Mete tu voz y ciega. Porque la hora de cegar ha llegado y pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendima los racismos de la tierra porque sus uvas están, los racismos, perdón. Yo sé que estoy aprendiendo con ustedes. Racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y ¿ven qué? Vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la segunda venida? Aquí está diciendo que ¿qué? La hoz se mete y ¿qué sacan? Todo lo que, todo lo malo. Todo lo malo se saca primero. ¿Están conmigo? Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Todos los días aquí he aprendido cómo pronunciar mis palabras. Ya estoy acostumbrado, en Guatemala me asesinaron. Hablan muy lindo en Guatemala. Y me dijeron, pero ¿por qué tú no pronuncias las R? Y yo no pronuncio las R. Y yo, ¿verdad? Yo no pronuncio las R. Uno no se da cuenta porque aquí nadie pronuncia las R. Apocalipsis capítulo 4, versículo 13. Y el que pronuncia las R pensamos que habla raro. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. ¿Están ahí? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado. Hasta que habremos quedado. ¿Quedado después de qué? De la destrucción. Los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estemos vivos vamos a ver a los muertos en Cristo resucitar. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el nube para recibir al Señor ¿en dónde? En el aire. Muchas iglesias enseñan que Cristo viene y viene para la tierra. No. Aquí nos dice que en la segunda venida del Señor Jesucristo no va a tocar la tierra. Y Apocalipsis capítulo 24 nos dice, cuando vean que dicen allí está Cristo, no vayan. No vayan porque los pueden engañar. No vayan. Nosotros nos van a odiar con un odio satánico, lo saben. Porque cuando todo el mundo esté así, wow, y el diablo se personifique como Jesucristo. Y todo el mundo se crea, aquí está Cristo, aquí está Cristo. Nosotros vamos a estar diciendo, ese no es Jesús. Y va a hablar como Jesús, va a hacer los milagros de Jesús, va a aparentar que Cristo vino y todo el mundo va a estar maravillado. Y nosotros ¿qué vamos a decir? Ese no es Jesucristo, porque la Biblia dice que Jesucristo en su segunda venida no toca la tierra, nos va a recibir en el aire. ¿Por qué en el aire? Porque nos vamos para el cielo por 1000 años. Porque acuérdense que cuando caigan las plagas de Apocalipsis capítulo 16, esta tierra quedará nuevamente vacía y desolada, desadornada. Aquí es imposible que haya vida humana. ¿Cómo entonces vamos a estar aquí? Es que no vamos a estar aquí por 1000 años, por 1000 años nos vamos para el cielo. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Y ahí ocurre la segunda fase del juicio. En el cielo. ¿Están conmigo? ¿Quiénes fueron los que estaban ahí esperando al Señor? Los que quedaron. ¿Quiere decir que habían gente antes de ellos? Sí, ¿y qué les pasó? Fueron tomados por la destrucción. ¿Están conmigo?
Isaías capítulo 24. Isaías capítulo 24. Y ya esta parte yo creo que está quedando bastante claro quiénes son los tomados y quiénes son los dejados. Isaías capítulo 24 y vamos a empezar en el versículo 1. Isaías 24, versículo 1. Se vació el segundo piso. Qué bueno, vinieron para el bautismo por lo menos, amén. No se pone contento cuando no ve la iglesia con bautismos. Capítulo 24, versículo 1 dice así: He aquí que el Señor vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. ¿Qué va a pasar con la tierra? ¿Va a estar qué? Vacía, desnuda. Versículo 2. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo hacia su amo, como a la criada a su ama, como el que compra al que vende, como el que presta al que toma prestado, como el que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente ¿qué? Vaciada y completamente saqueada, porque el Señor ha pronunciado su palabra. Versículo 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron la ley, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. La palabra para disminuyeros es que quedaron un remanente. Los impíos fueron ¿qué? Tomados. Disminuyeron los hombres, lo que quiere decir es que quedaron algo. Quedó un resto, quedó un remanente con esta destrucción. ¿Quiénes quedaron? ¿Quiénes quedaron? Apocalipsis capítulo 7. ¿Quiénes quedaron? Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Esa palabra disminuyeron es la palabra hebrea remanente, una sobra, un grupito quedó. Apocalipsis capítulo 7, hablando de el sello de Dios que lo hablamos esta mañana. ¿Están ahí? Dice ahí: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. ¿Quiénes son los que son quedados o los que son dejados después de que viene la destrucción de las 7 plagas de Apocalipsis 16? Los que tienen el ¿qué? El sello de Dios. ¿Para qué van a recibir un sello si no van a estar aquí? El sello es para protegerlos de entre las plagas. Amén. ¿Pasó eso en Egipto? ¿Dios sacó al pueblo de Egipto y tiró las plagas? No. Él dejó al pueblo ahí y los protegió. Amén. Eso mismo es lo que sucede. Lo que pasó en Egipto es un paralelismo, es un reflejo de lo que va a pasar en el libro de Apocalipsis. El pueblo va a ser sellado. Amén. Sencillo. Ahora, ¿vieron? Mirando la Biblia objetivamente, podemos mirar que Jesucristo viene como ladrón en la noche calladito, a agarrar a la gente. Contundentemente, no. Dice que ¿qué? Que el ladrón no avisa. Jesucristo dice: yo vengo y ustedes no saben cuándo yo vengo, así que estén siempre preparados. Y tomado y dejado. Ellos dicen que los que fueron tomados por Jesucristo cuando vino como ladrón, y quedaron los que no fueron tomados. Pero ahí nos enseña la Biblia claramente que los que son tomados ¿por qué? Por la destrucción. Y los que quedaron son el remanente. Apocalipsis 7, ese habla del 144,000 que van a estar en pie cuando el Señor venga. Amén. Ahora, vamos a empezar a mirar de dónde viene esta creencia. De dónde y cómo se metió esta creencia en la iglesia cristiana. Bien sencillo, el clicker se me trancó. Daniel capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo,
y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Lo de la ley lo sabemos, ¿verdad? El cuerno pequeño o el papado cambió los mandamientos y así se enseña en el catecismo. Pero ahí habla también de tiempos. ¿Y a qué se refiere con tiempos? Tiempos son los tiempos proféticos. Por eso Jesucristo dijo, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? La profecía de las 70 semanas de Daniel. Entonces los tiempos se refieren a las profecías concernientes a la segunda venida de Jesucristo. ¿Cuándo y cómo cambiaron esto? Nuevamente tengo el clic el trancado. Gracias. Dice aquí, en el libro de George Eldon Ladd, The Blessed Hope, A Biblical Study of the Second Advent and the Rapture, lo voy a traducir. En el 590, ¿en qué año? 590. ¿Qué está pasando en el 1590? Perdón, en el 1590, ¿qué está pasando? ¿La qué? La reforma protestante. Los protestantes están levantándose. En 1590, Rivera. ¿Quién era Rivera? Rivera era un sacerdote jesuita. Y acuérdense que yo les dije que los jesuitas fueron levantados con el propósito y el fin de contrarrestar la reforma protestante. Porque los protestantes estaban vaciando la iglesia y vinieron y dijeron, tenemos que hacer algo para contrarrestar esta reforma. Y de ahí se levantó el grupo de los jesuitas. Y los jesuitas entonces son intelectuales, son educadores por excelencia. ¿Y qué hicieron? Infiltraron dentro de la reforma protestante y en vez de la reforma seguir, como vimos anoche, paró y empezaron a pelear entre ellos. ¿Por qué? Porque empezaron a crear cizaña entre medio de ellos. Y Rivera fue uno de los encargados de tratar de derrocar lo que estaban enseñando los reformadores. Rivera publicó un comentario sobre el Apocalipsis y una contrainterpretación a la vista prevaleciente de los protestantes que identifica al papado como el anticristo. Eso era lo que todos los reformadores decían, el anticristo es el papado. Esto que hablamos aquí no es nada nuevo, nada nuevo. ¿Están conmigo? Sigue diciendo, se me trancó otra vez, por favor. Rivera aplicó todo el Apocalipsis, menos los primeros capítulos, al tiempo del fin, en vez de la historia de la iglesia. El anticristo sería un personaje malvado a quien recibirían los judíos y quien iba a reconstruir Jerusalén. Esa no es la creencia común entre la mayoría del cristianismo, que el anticristo va a venir y que los judíos lo van a recibir y que él va a reconstruir el templo. Esa es la creencia común. ¿De dónde sale eso? De los jesuitas. Eso no es nada nuevo. Sigue diciendo, Rivera niega que los protestantes a través de las escrituras reconozcan al anticristo de 2 Tesalonicenses como sentado en la iglesia de Dios. O sea, él dice categóricamente no, el anticristo no está sentado en ninguna iglesia. Y dice, acertado por Agustín, por Jerónimo, por Lutero y por muchos reformadores. Todos los líderes de la reforma, ¿qué decían? Que el anticristo era ese que se habla en 2 Tesalonicenses. Rivera dice que no. Él empezó a imponer que no. Y puso a un anticristo infiel, en el sentido de que no era cristiano, de que venía de afuera de la iglesia y se iba a sentar en el santuario o en el santuario que está en Jerusalén, en el templo, y iba a sacrificar cerdos y un sinnúmero de cosas. Que el anticristo era infiel y que estaba fuera de la iglesia de Dios. ¿Están conmigo? Eso es lo que están enseñando. El resultado del trabajo de Rivera fue un torcimiento maligno de la palabra profética y de los tiempos proféticos. Entre esas también cosas que se hablaron, también viene esta creencia de tirarlo hacia el futuro y también tirarlo hacia el pasado. Ahora, aquí está lo que está sucediendo en el mundo cristiano hoy en día. ¿De dónde sacan este asunto de los 7 años? Porque en la Biblia no habla en ninguna parte de los 7 años. Pues ellos toman la profecía de Daniel capítulo 70. Y saben que Daniel capítulo 70 habla primero de ¿qué? De las 69 semanas. 69 semanas, ¿que son cuántos años? 483. Y ellos toman esos 483, pero en la última semana de esa profecía, o en los últimos 7 años, lo envían para el futuro. ¿Por qué?
¿De dónde sale que agarren una profecía y la pican y después toman los últimos 7 años y la envían para el futuro? No hay ninguna autorización de escritura. ¿Y saben por qué? Porque es que no entienden la forma de poesía hebrea en el cual está escrito Daniel. Y cuando leen Daniel al final, después de las 69 semanas, vienen y lo mandan para allá pensando que está hablando de otra cosa cuando está hablando de lo mismo. Lo que el hebreo hace es que repite lo mismo. ¿Están conmigo? Y toman entonces, ahí vienen los últimos 7 años, que hablan de 3 años y medio de paz y después 3 años y medio de tribulación. Y durante esos 3 años y medio entonces que va a venir este anticristo que no es cristiano, que va a tomar el santuario y va entonces a hacer barbaridades. Ahí entonces es donde viene, pero nosotros ya estudiamos nuevamente, el clicker por favor, ya estudiamos que en la profecía de las 70 semanas se corta. La profecía de las 70 semanas se corta. Ninguna manera. La profecía de las 70 semanas sigue corridita. En el año 27, al final de las 69 semanas, Cristo se bautizó. A semana y media, a mitad de semana o 3 años y medio, Jesucristo fue crucificado. Y al final de los últimos 3 años y medio, entonces se cerró el tiempo de probatoria que le dio los judíos. Como no aceptaron el Mesías, dijo que se acabó, le pasó el evangelio de los judíos a los gentiles. Y eso terminó en el año 34, al final de los 490 años exactos, bíblicamente comprobados. Están torciendo esto. ¿Y todo esto de dónde viene? De los jesuitas. Esto no es nada nuevo, familia. Esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que el cristianismo se lo está comiendo vivo. Se lo está comiendo todo. ¿Y saben de dónde viene esto de un rapto secreto? Empezó con los jesuitas. ¿Saben cómo siguió? Con un libro llamado Taken Away. Un libro de ficción de que escribió un señor. Y ese libro se vendió como fuego. Y ahí estaba esa teoría de que al final, esa última semana, va a ser al final y los 7 años y medio. Perdón, los 3 años y medio y los 3 años y medio después los 7 años. De ahí es que viene, de un libro de ficción. Porque antes nadie le hacía caso a esto. Pero ese libro, alrededor de los años 1980, fue el que se llevó. El libro se llama, es una serie de libros, se llama Left Behind, Dejado Atrás. ¿Lo han escuchado? Famosísimo, bestseller. Todavía se vende y todavía la gente se lo come. ¿Están conmigo? Ahora, el clicker nuevamente. Vamos a ver las enseñanzas de los jesuitas sobre el anticristo. Primero dicen que el anticristo sería una sola persona malvada. Segundo, dice que el anticristo será recibido por los judíos. Tercero, va a reconstruir el templo de Jerusalén. Y cuarto, que reinará durante 3 años y medio literales. Eso es lo que enseña la palabra de Dios sobre el anticristo. Nada enseña sobre eso. Absolutamente nada. Vamos a ver un repaso de los eventos finales antes de la venida del Señor Jesucristo. Primero, la herida de la bestia se sana con la ayuda de la segunda bestia y que empieza la persecución. ¿Quién es la primera bestia? El papado. El papado tenía ambas espadas, la espada política y la espada religiosa. El estado de la iglesia durante 1260 años, desde el año 538 hasta el 1798. Tenía ambas espadas. ¿Y qué sucedió durante esos 1260 años? Persecución, la Inquisición. No hacía lo que la iglesia decía, te pican la cabeza. Eso es historia, no hay que entrar ahí. Pero el poder le fue quitado. Napoleón en el 1798, justo en el mismo año que terminó la profecía, le arranca la espada civil y le dice, se acabó el relajito. Y muere el Papa en cautiverio. Y se piensa que el papado murió. Pero vuelve y piensa que la herida se está sanando, se está curando la herida. Pero no ha curado porque cuando se sana la herida completamente, cuando vuelva a tener el poder civil como tenía durante los 1260 años. Y hablamos que cuando tú unes el Estado y la iglesia, ¿qué sucede siempre? Persecución. Porque la iglesia le dice al Estado qué hacer o el Estado le dice a la iglesia qué hacer. En ambos casos es un desastre. Históricamente comprobado y hoy en día hay naciones que tienen ese problema. Y eso es lo que va a ocurrir. ¿Están conmigo? Entonces, la segunda bestia, ¿quién es? Estados Unidos. Estados Unidos le va a devolver el poder civil al papado. Le va a dar el poder político nuevamente. Para entonces, cuando se unan, ¿qué va a suceder?
La persecución. Imponer un sistema de falsa adoración que vimos esta mañana, que tiene que ver con la marca de la bestia, y ahí va a empezar la persecución. La número 2, la marca de la bestia, el sello de Dios y el cierre de la gracia. Cuando venga ese momento que usted tenga que decidir o a favor de la palabra de Dios o en contra, recibe o el sello de Dios o la marca de la bestia. ¿Y qué va a ocurrir? Ahí, cuando usted tome su decisión o a favor o en contra de la palabra de Dios, ahí usted se sella. Sella, ya se acaba la probatoria, se acaba el juicio en el sentido de que ya si no entraste, ya no puedes entrar. Se acabó, así como el arca de Noé, la puerta cerró. Estuvieron 7 días todavía después que el arca cerró. Y ellos pensaban, estos anormales allá dentro del arca, ¿qué estarán haciendo? Sin darse cuenta que el diluvio llegó y los destruyó a toditos. Así va a pasar aquí en el tiempo. Cuando tú hagas tu decisión o a favor de los mandamientos de Dios o en contra de los mandamientos de Dios, cuando se imponga el sistema de falsa adoración que tiene que ver con la primera tabla o los primeros 4 mandamientos, específicamente ¿cuál? El sábado, el sello de Dios. El Espíritu Santo vimos esta mañana que ¿qué sella el Espíritu? Sella la ley. ¿En dónde lo sella? En tu corazón. ¿Para qué sella el Espíritu Santo la ley en tu corazón? Para que podamos obedecer a Dios. Y cuando vimos entre de los 10 mandamientos, ¿cuál tiene las características de un sello? Vimos que era ¿cuál? El 4.º mandamiento. El mismo mandamiento que Dios nos dice en el primer ángel que ¿qué? Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de agua. Ese va a ser el sistema de falsa adoración. La imposición del domingo como el día para guardar. ¿Están conmigo? Bíblicamente comprobado, lo hemos visto. El que no le gusta, eso es lo que dice la palabra de Dios. Si ustedes creen otra cosa, enséñenme en qué más hay. Porque yo he estudiado con muchísimas denominaciones. He tratado de buscar esta vuelta por todos lados y nadie tiene ni a la mitad, ni una cuarta parte de sentido de lo que nosotros predicamos. Porque usamos la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis para explicar lo que estamos diciendo. ¿Están conmigo? Caen las 7 plagas, luego que el pueblo es sellado, se pone el sello de Dios, entonces son protegidos. Luego, ¿qué va a pasar? Las últimas 7 plagas de la ira de Dios caen sobre la tierra, según Apocalipsis capítulo 16. Ahí luego es la batalla de Armagedón, que son la guerra de las 2 mujeres, y esa mujer ramera, esa mujer apóstata que está, esa iglesia apóstata que está en Apocalipsis capítulo 17, va a tratar de destruir ¿a quién? A aquellos que son fieles al Señor. Los va a tratar de destruir, pero ¿quién es el que viene a proteger a su pueblo? Dios. Amén. Jesús termina su ministerio como sumo sacerdote en un Apocalipsis capítulo 16. Intercede y sale del santuario celestial a hacer ¿qué? A buscar a su pueblo. Y ahí está ¿qué? La segunda venida del Señor. Aquí está la verdad sobre la venida del Señor. La venida del Señor, la segunda venida de Cristo será un evento literal. Será un evento personal. Será un evento visible. Será un evento audible. Será un evento que cuando resuciten los muertos salvos, y será un evento que glorioso. ¿Quieren empezar a ver cómo va a ser esto? Yo no sé de dónde, cómo podemos nosotros ignorar este aspecto de cómo es la segunda venida del Señor. Dice aquí, primero es un evento literal y personal. Mira lo que dice Jesucristo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no los hubiera dicho. ¿Y qué dice Jesucristo? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pregunta, ¿Jesucristo se fue ya? Sí. ¿Se fue a qué? A preparar lugar. ¿A preparar qué? A preparar moradas. ¿Cómo? A través del juicio investigador. La boda. ¿Quiénes son los que van a estar dentro de la Nueva Jerusalén? Ese es el lugar que está preparando Jesús, defendiendo y abogando por su pueblo. Amén. Y la parábola de las bodas, ¿qué dice? Que hubo uno que entró y no estaba vestido. Hubo uno que hizo una profesión de fe y no estaba vestido. Hubo uno que se bautizó y no estaba vestido. ¿Por qué? Porque no se santificó. Pensando que simplemente el bautismo salva. Jesucristo no justifica al que no puede santificar. Usted no viene a Dios y usted dice, ya yo estoy bautizado, yo hago lo que me da la gana. No, ahora tú eres hijo de Dios. Y vives de acuerdo a los principios de la Biblia, no de acuerdo a los principios del mundo. Amén. Y entonces Cristo fue a preparar un lugar para nosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, aquí viene, vendré otra vez. ¿Y qué va a hacer contigo? Y os tomaré a mí mismo. ¡Qué lindo! ¿Cristo viene pronto? Sí, una venida literal. Él está diciendo, yo voy a volver. Así como me fui,
Yo voy a volver y es un evento personal porque te viene a buscar a ti personalmente. Amén. Qué lindo hacer eso. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a Hechos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. ¿Están ahí? Y vamos a leer el versículo 9 al 11. Hechos 9 al 11. Hablando, después Jesucristo le habla las últimas palabras a los discípulos. Toyota RAV4 azul, tablilla GWX 740. Y un Suzuki GV gris, tablilla ICG 657. Por favor, muévenlos. Gracias. Hechos capítulo 1, versículo 9. Dice, después que Jesucristo le habla a los discípulos, viene y dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos a Jesucristo, fue que alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. ¿Qué recibió a Jesucristo? ¿Una qué? Una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ¿qué estaban mirando? El cielo. Entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Quién eran esos? Dos ángeles, los cuales también le dijeron a varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo es que va a volver Jesucristo? ¿Quién lo va a volver? ¿Quién lo va a ver? Todo el mundo lo va a ver. Dice ahí, así como lo están yendo, ¿qué se fue? ¿Él se fue en qué? En las nubes. Así mismo volverá. Está hablando de la segunda venida. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7? Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Cuántos ojos lo van a ver? Todo ojo en esta tierra va a ver la segunda venida de Jesucristo. Nadie, no viene como ningún ladrón secreto, sino que viene que no se lo esperan. De momento llega y todo ojo le verá. ¡Qué evento más magnífico! Ahora la pregunta es, ¿qué es eso que viene en las nubes? Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ¿en dónde? En el cielo. Y entonces todas las tribus de la tierra llorarán o lamentarán y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cómo viene Jesucristo? Con poder y ¿qué? Gran gloria, no un poquito de gloria. Cuando Dios se manifestó sobre el monte Sinaí, ¿se manifestó la gloria de Dios? Sí. ¿Y cómo hicieron los israelitas cuando se manifestó la presencia de Dios en el monte Sinaí? No. Ve tú, Moisés. Nosotros ni nos queremos acercar porque si nos acercamos nos vamos a destruir. Aquí dice que viene con gran gloria. Pero nuevamente que viene sobre las nubes. ¿Cómo que viene sobre las nubes? Mateo capítulo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Lucas 9:26. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este el Hijo del Hombre será avergonzará cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Cuando dice que viene en gloria sobre las nubes, ¿a qué se está refiriendo? A que Jesucristo viene con todos los ángeles del cielo. Dice Apocalipsis que va a haber silencio en el cielo. ¿Por qué? Porque viene con todos. Y si la Biblia dice que hay millones de ángeles, o sea, billones, imagínense lo que va a venir Jesucristo con todos los ángeles del cielo. ¿Qué sucede cuando un ángel sin nombre se le aparece a un ser humano? ¿Qué sucede con los seres humanos? Se vuelven una porquería, ¿verdad? Una porquería. Se embarran encima, se mueren, se caen achocados. Imagínense billones de ángeles. Y no es la gloria de los ángeles lo que va a resplandecer, es la gloria de Cristo, porque viene con su gloria y la gloria de su Padre. Familia, esto va a ser un evento comunal. ¿Usted cree que la parada de Macy's del 4 de julio es algo? ¿Usted cree que aquí cuando se celebra, mire, por favor, el mundo no va a temblar?
El universo va a temblar cuando Cristo salga del santuario. El universo nunca ha visto un acontecimiento como va a ocurrir en ese día. Billones y billones y billones de ángeles van a bajar a esta tierra pequeñita y le van a estar dando vueltas completas. Esto va a ser un evento que todo el universo va a temblar y nunca se ha visto algo semejante ni nunca se volverá a ver. Amén. Tremendo evento lo que vamos a ver. ¿Están conmigo? Un evento literal, un evento personal, un evento visible. Todo el mundo le va a ver. ¿Un evento qué? Audible. Volvamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Un evento audible. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 6. El versículo 6. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, perdón, no 6, el 16, que está marcado aquí, parece un 6. ¿Qué dice? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo una pregunta, ¿las trompetas suenan duro? Bien duro. Imagínense cómo va a sonar la trompeta de Dios, con voz de mando, con voz de arcángel. ¿Usted cree que eso va a ser un pi, pi, pi? Esa trompeta se va a escuchar en cada rincón de este universo. Va a ser una trompeta que va a dejar sordo a aquellos que no están protegidos por el sello de Dios. No van a saber, y ese ruido que es, la trompeta, la voz de mando, cuando Dios habla en el Viejo Testamento, ¿a qué se asemeja? A los truenos. Cuando venga esa voz con trompeta, ¿cómo va a ser esto? Esto va a ser un evento increíble. Cuando resuciten también, ¿qué va a suceder en la segunda venida del Señor? Resucitarán los muertos. Dice aquí, y descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Qué cosa linda y bella va a ser eso. Van a resucitar los muertos. Usted va a ver a su mamá, a su tío, a su abuela, a su mejor amigo. Si murieron en el Señor, ese día vamos a ser reunidos con ellos. Y nunca más nos vamos a estar apartados de las personas que amamos y queremos. Amén. Nunca más vamos a tener que llamarlos por teléfono. Nunca más vamos a tener que extrañarlos. Nunca más vamos a tener que mirar una foto pensando y acordándonos cuando estaban. Porque van a estar al lado de nosotros por el resto de la eternidad. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Y qué más va a pasar? Va a ser un evento glorioso. Vayan conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Cosa rica cuando se lee la Biblia y se entiende y se ve. 1 Corintios capítulo 15. ¿Están ahí? Vamos a empezar en el versículo 51. Va a ser un evento glorioso. 51 dice así. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Quiere decir que va a haber gente viva cuando venga Cristo? Se llaman los 144,000. Los que van a ser sellados van a estar y vamos a ver la segunda. Yo digo vamos porque yo quiero estar ahí. Y esto viene muy pronto. Dice el versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformado. Este cascarón viejo que tú estás viendo aquí, que se pone viejo, que tiene que ir al baño, que tiene que limpiarse, que tiene que bañarse, se acabó. Me van a dar a mí y a todos aquellos que están ahí, nos van a dar un cuerpo nuevo, lindo, precioso, glorificado. Amén. Ese cuerpo no se va a poner viejo, no vas a necesitar lentes de espejuelos, no vas a necesitar andador, no vas a necesitar dientes postizos, no vas a necesitar medicina, no vas a necesitar ir al hospital, no vas a necesitar quimioterapia, no vas a necesitar nada, no vas a necesitar poner nada. ¿Por qué? Porque los cuerpos nuevos nunca verán corrupción. Gloria sea el nombre de Dios.
Versículo 15, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de ¿qué? De inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén. ¿Dónde está la muerte? Pregunta, ¿dónde está la muerte? Dice ahí el versículo 51, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sea dado a Dios que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Dónde está la muerte después de eso? La muerte no va a existir más. La enfermedad no va a existir más. Nada, porque ya el pecado fue eliminado. Lo que vamos a vivir en una tierra, según Apocalipsis capítulo 21, donde ya no habrá más muerte, ni dolor, ni lágrimas, ni clamor, porque todas esas cosas pasaron. Y el pecado nunca más se volverá a levantar. Amén. Un evento glorioso. Su cuerpo va a estar de 27 a 28 años por el resto de la eternidad. Amén. Y vamos a seguir creciendo, y no solamente en estatura, pero también en intelecto. Nunca, nunca vamos a dejar de aprender, porque por el resto de la eternidad vamos a estar aprendiendo de Cristo mismo. Amén. Qué evento más sabroso esto, y no sé cómo la gente se lo está perdiendo. Le voy a hacer una simple comparación, y esto es bien sencillo, porque esto es lo que alguna gente utilizan para decir de que la segunda y la tercera venida son unas cosas muy raras. Dicen que lo que ocurre en Mateo 24 es diferente a lo que ocurre en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y 5. Pero sin embargo, si tú notas, es exactamente lo mismo. En Mateo viene, parusia es la palabra, la venida del Señor. En 1 Tesalonicenses, lo mismo. En Mateo viene sobre las nubes, en Tesalonicenses viene sobre las nubes. En Mateo se oye la trompeta, en Tesalonicenses se oye la voz, el grito y la trompeta. En Mateo se recogen. En Tesalonicenses también se recogen. En Mateo se habla de la hora y del día. En Tesalonicenses de la temporada y de los tiempos. En Mateo habla del ladrón. En Tesalonicenses habla también del ladrón. En Mateo habla de que son llevados. En Tesalonicenses de la destrucción repentina. En Mateo habla de que hay que velar, y en 1 Tesalonicenses dice que hay que también velar. Está hablando de exactamente el mismo evento. Pero están diciendo las iglesias hoy en día, están separando, diciendo que son dos eventos separados. Son dos eventos igualitos, exactos. ¿Están conmigo? No solamente eso, si ya agarras 1 Corintios capítulo 15, 1 Tesalonicenses capítulo 4 y Mateo capítulo 24, es el mismo evento también. ¿Están conmigo? ¿Qué están haciendo? Los quieren separar para crear confusión. Pero la palabra clave es la palabra parusia, la venida. Habla exactamente la misma palabra. ¿Están conmigo? Lo que están escuchando en esta noche, familia, no es nada nuevo. La gente dice, ustedes los adventistas siempre se inventan estas cosas nuevas. Mira, ni lo de la marca, ni lo de la bestia, ni lo del anticristo, nada de eso es nuevo. Simplemente estamos haciendo ¿qué? Trayendo verdades antiguas que se murieron. ¿Por qué se murieron? Porque el anticristo, porque el cuerno quiere tapar y esconder todo eso para que nadie sepa. Por eso es que el santuario está enterrado. La gente lo mira como algo del Viejo Testamento. El santuario está vivo y sabroso hoy en día porque está en el libro de Apocalipsis. Y Cristo está ahí. Los bautistas enseñaban esto. Los metodistas enseñaban esto. Los episcopales enseñaban esto. Muchísimas iglesias protestantes buenas, bien fundadas sobre la palabra de Dios, se han dormido. Se han dormido y lo único que hacen es el señal de la gracia. Gloria a Dios por la gracia. Pero la gracia también viene la ley. Van juntas. La gracia y la ley van juntas. La justicia y la misericordia van juntas. Por eso es que el trono de la gracia de Dios se llama el asiento, en inglés, mercy seat. El asiento de la misericordia. Cosa linda. Pero dejan y se quedan en la cruz. Se quedan en la cruz. Y no están en la cruz. Jesucristo está diciéndole al mundo, ya no estoy en la cruz. Estoy aquí en el lugar santísimo, vengan, vengan, no se queden allá, ya yo no estoy como el cordero, yo estoy como el sumo sacerdote, vengan y síganme, pero la mayoría están afuera. Y la protección no es afuera cuando caigan las plagas, la protección es adentro del santuario. Dice Salmo capítulo 27, versículos 4 y 5, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor
todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura. ¿Dónde se contempla la hermosura del Señor? Dentro de su casa. ¿Y qué dice? Y para meditar en su templo, porque en el día de la calamidad, o sea, la segunda venida, el día de la destrucción, el día del juicio, en el día de la calamidad, me esconderá en su tabernáculo. En lo secreto de su tienda me ocultará y sobre la roca me pondrá en alto. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Dónde está la protección para la destrucción que viene al final? En el tabernáculo. Pero lamentablemente la mayoría de las personas del cristianismo están afuera, mirando la cruz todavía. Y nosotros estamos predicando el mensaje de los tres ángeles, el mensaje del santuario, el mensaje final para decirle, no se queden allá afuera, entren al santuario celestial. Entren al santuario celestial. Acepta al Señor Jesucristo. Bautízate por inmersión, como vimos 12 almas que le entregaron su vida al Señor. ¿Y qué empieza cuando te bautizas? Entras oficialmente al santuario. ¿Y qué empieza? La santificación. Empiezas a leer la palabra de Dios. Empiezas a orarle al Señor. Y el Señor empieza a transformar tu carácter. Y luego, ¿qué sucede? Cuando el Señor empieza a transformar tu carácter, entonces la gloria del Señor se resplandece sobre ti. Y cuando la gloria de Cristo por su carácter se resplandezca sobre ti, la gente va a mirar esa luz y va a decir, yo no sé lo que tiene fulano, pero yo lo quiero. Yo lo quiero. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Entrar al lugar santísimo. Entrar al lugar santísimo. ¿Dónde está qué? El arca del pacto. Y adentro están los 10 mandamientos. No 9, 10. Y el juicio. ¿Y cómo Dios protegió a Noé y a su familia? ¿Dónde estaban ellos? ¿Adentro de qué? Del arca del pacto. ¿Dónde está nuestra protección? Obedeciendo la palabra de Dios. Cristo viene muy pronto, familia. Cristo está a la vuelta de la esquina. Cristo está aquí. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar afuera contemplando la cruz y mirando, solamente mirándola, o vas a aceptar el sacrificio? Después que aceptas el sacrificio, tienes que hacer otra cosa. ¿Tienes que qué? Tienes que bautizarte. Te tienes que bautizar. Porque la Biblia dice que cuando te bautizas, según Hechos capítulo 2, versículo 38, recibes el qué? El perdón de tus pecados y el qué? El regalo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el regalo de bodas de estos 12 personas que se acaban de bautizar? Gloria sea el nombre de Dios. Van por ahí con el Espíritu Santo. No quiere decir que el Espíritu no trabajaba con ellos antes. Lo que pasa es que estaba esperando que se hiciera oficial la boda. Amén. ¿Y ahora qué va a empezar a hacer? Santificación. Transformados. La palabra transformado es metamorfo. El proceso de una oruga pasar a una mariposa. No es que van a mejorar. No es que van a ser mejores personas. No es que van a estar más pacientes. No, es que van a ser cambiados completamente. Van a ser hombres y mujeres nuevos en el Señor. El Señor te salva, no para dejarte como eres, te salva para transformarte. El Señor está en el negocio de la restauración, de la transformación. El Señor quiere y puede transformar tu vida, pero tienes que ¿qué? Tienes que obedecer, tienes que seguir el santuario celestial. Porque si te quedas afuera, lamentablemente no. Aún así, te puedes haber aceptado la cruz, puedes haberte bautizado y aún así te quedas afuera. Porque si te bautizas y no te santificas, de nada te sirve. Y si te bautizas, y a la gente le molesta que yo diga eso, si te bautizas y entras al santuario y empiezas a leer tu palabra de vez en cuando, le das suave, oras así de vez en cuando, unas oraciones repetitivas, así, gracias a Dios por darme otro día de vida, gracias Señor. Pero si tú no empiezas a llevar esa luz, si tú no empiezas a resplandecer la gloria de Dios, si tú no empiezas a hablarle a otros, si tú no empiezas a darle estudios bíblicos a las personas, si tú te quedas en tu casa y vienes a la iglesia y te sientas tranquilito, te digo algo, tú no entendiste lo que ocurrió en la cruz del Calvario. No lo entiendes, porque el que entiende y comprende lo que pasó en la cruz del Calvario no puede más que brincar de alegría y decir, gloria a Dios, las buenas nuevas se las quiero decir a todo el mundo. Si no tienes ese gozo, qué lindo es el Señor, que dice que pide y se os dará, busca y hallaréis. El Señor te está llamando a ti, a que lo busques. Él está desesperado. La Biblia dice que el que me busque, me encontrará. Vimos 12 personas que le dieron su vida al Señor, que le entregaron su vida al Señor, jovencitos también, así como los 3 jóvenes hebreos de Daniel.
que frente a la muerte decidieron serle fiel a los mandamientos de Dios y no doblar rodillas ante Baal. No tenía ninguno más de 20. Hoy vimos varios que no llegaban a los 20 años. Y ya están diciendo que yo quiero vivir para el Señor. Yo me doy cuenta de las cosas que están pasando y yo quiero empezar a dedicarle mi vida. La pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a esperar tú? ¿Cuánto? Tú no sabes lo que va a pasar ahorita cuando salgas de aquí. Tú no sabes lo que va a pasar mañana. ¿Por qué esperas tu decisión? Mira este mundo cómo está. Y el Señor está desesperado, rogando que le des una oportunidad. Eso es lo único que te pide. Dame la oportunidad. Dame la oportunidad que yo quiero transformar tu vida. Yo quiero darte vida eterna. Yo quiero darte lo mejor. Pero la decisión es tuya. Dios no la va a forzar sobre ti porque Dios es amor.